La clave de todo en la vida es el sacrificio. ¿Qué tantas horas estás dispuesto a poner en pro de que algo suceda? 100 horas es todo lo que necesitas y todo lo que te limita de que puedas estar hablando de ese tema con libertad, con conocimiento, con destreza. No todo el mundo está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para llegar a ese objetivo. El intentar más veces nos va a permitir atinar más veces también. Porque pónganse a pensar, tengo más chances de atinar si intento más veces a que si intento pocas. Pero no es casualidad que aquellos que ponen más sacrificio y más ganas terminan viendo mejores resultados. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer para llegar a donde queremos llegar? Es muy tonto aquel que piensa, como decía Albert Einstein, que haciendo lo mismo que estás haciendo hoy vas a obtener un resultado distinto mañana. Las cosas no suceden si no hay sacrificio. Las cosas no suceden si no le pones ganas. Las cosas no suceden si no te paras más temprano. Una vida fácil al principio será una vida difícil al final. Una vida difícil al principio será una vida fácil al final. Ponle huevos, ponle ganas, ponle entusiasmo. Porque es la única manera de llegar. Trabaja fuerte e inteligente. Y te darás cuenta que solo por poner una hora más por semana hacia ese objetivo que quieres lograr, estarás poniendo 5 horas a la semana. 5 horas a la semana multiplicado por 4 semanas son 20 horas a la semana adicionales que le estás poniendo a ese nuevo objetivo. La clave de que llegues a lograr lo que siempre soñaste lograr está en el sacrificio. Nada sucede de forma fácil. Es una fórmula matemática. Lo igual se cancela. Una vida fácil al principio será una vida difícil al final. Una vida difícil al principio será una vida fácil al final. Por lo menos esta es la norma en el común denominador. Las personas que trabajan duro al principio terminan viviendo vidas mucho más placenteras, más holgadas y más sencillas al final de su vida, cuando tienen esos últimos 10, 15, 20 años para disfrutar. Aquellas personas que viven una vida, como decimos en Venezuela, viva la pepa al principio de sus vidas, terminan viviendo vidas dificultosas al final, en esos últimos 20 años, cuando están en la enfermedad o cuando ya pues tienen tiempo libre, están retirados, ya no pueden trabajar, pues de haber disfrutado tanto de la vida en esos años iniciales, esos años preliminares, terminaron pues ahora con una vida bastante dificultosa en esos últimos años donde ya no puedes tomar acción porque no tienes la vitalidad, porque no tienes la fuerza, porque no tienes ese ímpetu, esa fortaleza para salir a cambiar eso que estás viviendo en este momento. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a la productividad. El día de hoy tenemos un episodio maravilloso que hemos llamado La clave es el sacrificio. El sacrificio lo vemos como algo que, bueno, en otros episodios he hablado que la gente dice, voy a hacer el sacrificio para dejar de fumar, pero la verdadera realidad del sacrificio es lo que hacemos hoy desde el punto de vista del sembrador, ¿no? El sembrador que hoy planta una semilla esperando un resultado mañana. Ese es el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio de sembrar algo hoy esperando poder cosecharlo mañana? El tiempo. Ese tiempo que invertiste, ese tiempo que esperaste es el sacrificio. Las horas que usaste regando esa matita, echándole su medicina para que no le pegaran las moscas. Ese es el sacrificio. Pero pónganse a pensar que la clave de todo en la vida es el sacrificio. ¿Qué tantas horas estás dispuesto a poner en pro de que algo suceda? Yo le llamo la ley de las 100 horas. Todo aquello que quieras hacer, asegúrate de dedicarle 100 horas hasta que te vuelvas, por lo menos, si no un experto, un conocedor de la materia. Imagínate que 100 horas en cualquier materia, 100 horas en cualquier disciplina te hacen lo suficientemente conocedor para que puedas hablar con libertad de ese tema en específico. 100 horas es todo lo que necesitas y todo lo que te limita de que puedas estar hablando de ese tema con libertad, con conocimiento, con destreza, y que no luzcas como un tonto en una mesa donde hay 5 que realmente conocen de ese tema en específico. Como todo, ¿requiere esfuerzo? Sí. Y como siempre he dicho, la palabra esfuerzo está a veces mal utilizada porque la utilizamos en una connotación negativa. Voy a hacer el esfuerzo de ir al gimnasio para perder peso. No es un esfuerzo. Estás haciendo una inversión en algo que es positivo para ti.
de igual manera estarás haciendo un esfuerzo en poder llegar a donde quieres llegar. La clave es el esfuerzo. Siempre hablo de quién gana un maratón, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a dar en pro de alcanzar lo que quieres? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Cuál es ese gran deseo que tienes? ¿Cuál es ese gran deseo que tienes tú, Quique? ¿Cuál es ese gran deseo que tienes? Un gran deseo que tengas ahora. Viajar por todo el mundo. Ok, ¿y tú crees que viajar por todo el mundo hoy estás haciendo lo que tienes que hacer para poder en unos años viajar por todo el mundo? Sí, estás haciéndolo. Perfecto. Es eso precisamente lo que ustedes tienen que identificar. ¿Cuál es ese gran deseo que tiene? Para Quique es viajar por todo el mundo. Para otras personas es tener $1.000.000. Para otras es tener un estado físico envidiable. Tener un six-pack o tener unos músculos o lo que sea. Cualquiera que sea, ese objetivo, esa meta que quieres, requiere de un esfuerzo sobrenatural, digo yo. Sobrenatural por exagerar un poco, pero sobrenatural porque si haces mínimamente lo que tienes que hacer, no lo vas a lograr. Tienes que hacer más que lo que hace todo el mundo. Porque si no, fuera al revés. Todo el mundo tuviera los abdominales hechos, todo el mundo tuviera $1.000.000, todo el mundo estuviera viajando por el mundo. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para llegar a ese objetivo. Mucha gente a lo largo de mi vida, sobre todo en esos años en los que yo trabajaba incansablemente, y cuando digo incansablemente me levantaba a las 4 de la mañana, salía a trabajar, tenía 200 reuniones al día, buscando esa próxima oportunidad, buscando ese próximo, ese próximo proyecto que me llevara a esos objetivos, a esas metas. En esa época, muchas de las personas de mi entorno me decían si realmente era lo correcto lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y como siempre comento, nosotros tenemos un grupo donde ayudamos a pequeños emprendedores latinos o de grupos de minorías a aprender de cómo emprender, de cómo crecer, de cómo triunfar en este país, ¿no? Es una organización gratis donde sencillamente los chicos de entre 16 y 25 años se suscriben y se conectan con nosotros, conmigo y con muchos otros colegas emprendedores, empresarios que han logrado cosas extraordinarias y sencillamente les damos consejos, ¿no? De las cosas que nos funcionaron a nosotros, un poco como lo que hacemos aquí. Y uno de los ejemplos que siempre saco a cotación es que Michael Jordan fue uno de los mejores basquetbolistas en la historia del básquetbol, ¿no? Y se dice que una de las cosas que hizo a Michael Jordan ser uno de los más grandes basquetbolistas del mundo fue no solamente el hecho de lo que logró dentro de una cancha y durante un partido y los campeonatos, sino que además siempre era el que más horas de entrenamiento ponía. Era el que se quedaba y llegaba antes de los entrenamientos para lanzar más canastas y era el que se quedaba después para lanzar más canastas. Al final del día siempre iba a encestar más porque estaba lanzando más veces. Eso nos dice que el lanzar más veces, el intentar más veces, nos va a permitir atinar más veces también. Porque pónganse a pensar, tengo más chances de atinar si intento más veces a que si intento pocas, ¿no? Es como la lógica. Michael Jordan además de ser uno de los mejores basquetbolistas del mundo, fue también el basquetbolista que más balones errados tuvo en la historia del baloncesto. Pero al final, así como erró miles de veces, atinó miles de veces y eso lo convirtió en el mejor basquetbolista de la historia. Hoy ya mucha gente también habla de LeBron James y se crea todo este tema como entre Maradona y Messi y todo el rollo, ¿no? Pero no es casualidad que aquellos que ponen más sacrificio y más ganas terminan viendo mejores resultados. Lo mismo pasaba con Cristiano Ronaldo. En estos días veíamos una entrevista que le hicieron a un jugador argentino llamado Tevez, y él decía que cada vez que llegaba, Ronaldo ya estaba sudando en el entrenamiento. Y decía, pero este pibe, yo acabo de llegar y este cabrón ya está sudando. O sea, y entonces él dijo un día, voy a llegar media hora más temprano para ver qué carajos está haciendo. Y llegaba media hora más temprano y ahí estaba Cristiano entrenando y dándole al gimnasio antes.
Y un día dijo, ¿sabes qué? Voy a llegar una hora más temprano para ver qué rayos. Y cuando llegó una hora más temprano, a las 7 de la mañana, ya Cristiano estaba llegando al gimnasio. Y un día dijo, ¿sabes qué? Voy a joder a este tipo y voy a llegar 2 horas y media más temprano y voy a llegar a las 5 de la mañana. Y cuando llegó ese día a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana ya estaba llegando Cristiano a hacer yoga. Y no es un secreto de que se volvió uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol. Hay unos que nacen, que es el caso de Messi, pero hay otros que trabajan para llegar ahí. Y eso, en un episodio anterior hablábamos de la excelencia, ¿no? Y del sacrificio. ¿Qué tiene él diferente a otros futbolistas? Ganas. Ganas de sacrificarse. Ganas de ponerle el empeño. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer para llegar a donde queremos llegar? Una vez en una conferencia con uno de mis mentores, Tony Robbins, uno de los coaches de vida más importantes en el mundo, él hacía una pregunta, y esto lo hace mucho en sus seminarios, y agarra a una persona y le dice, si yo te digo que de hoy a mañana, ¿cuál es tu objetivo? Y él decía, 10 millones de dólares. Y él le dice, si yo te digo que de hoy a mañana te voy a dar 10 millones de dólares, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea? Todo el mundo de la boca para afuera dice, claro que estoy dispuesto a hacer lo que sea. Ok, necesito que de hoy a mañana pierdas 80 libras y te voy a dar 10 millones de dólares. ¿Lo puedes hacer? El tipo se queda como, fuck, 80 libras. O sea, si dejo de comer, me tomo un diurético, me monto de hoy hasta mañana en la caminadora, entonces, ¿llegaré a 80 libras? La respuesta es no. Y él le dice, no, no puedo. Entonces le dice, te acabas de poner una limitante. Y eso me dice que no quieres realmente los 10 millones de dólares o que no estás dispuesto a hacer lo que sea por esos 10 millones de dólares. Entonces todos en confusión decían, ok, pero ¿y entonces cuál es la respuesta? Si tú realmente quieres esos 10 millones de dólares, estarías dispuesto a cortarte un brazo y una pierna, que sumado llegan a 80 libras y entonces te ganarías tus 10 millones de dólares. Y eso obviamente, puesto en perspectiva como un extremo, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer para llegar a ese objetivo? Lo hablaba con un cliente de nuestra agencia de marketing de Create Media Agency, esta agencia de marketing que fundé hace 5 años, y él me decía, quiero vender más. Y yo le decía, ¿qué estás dispuesto a partir de este escenario que había experimentado, ¿no? En esa conferencia? Y yo le decía, ¿y qué estás dispuesto a hacer para ello? Y me decía, bueno, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y yo le decía, bueno, es tan sencillo como que, ¿cuánto estás vendiendo hoy? Y él decía, ahorita estoy vendiendo cerca de $500,000 al año. Le decía, todo lo que tienes que hacer es doblar todo lo que estás haciendo en este momento y empezarás a ver resultados. Si estás haciendo hoy 20 llamadas al día, tienes que empezar a hacer 40 y 50 llamadas al día. Si hoy estás invirtiendo $1,000 en ads, en publicidad, invierte $2,000 en ads, trae más clientes por la puerta, trabaja 2 y 3 horas más al día para que puedas llegar a ese $1,000,000. Todo requiere un sacrificio. Es muy tonto aquel que piensa, como decía Albert Einstein, que haciendo lo mismo que estás haciendo hoy, vas a obtener un resultado distinto mañana. Tenemos que hacer más si queremos más. Y tenemos que hacerlo, obviamente, de forma inteligente. Pero es la única manera. El sacrificio es nuestra llave a abrir la puerta de ese objetivo que queremos alcanzar en nuestra vida. Es así de sencillo. Las cosas no suceden si no hay sacrificio. Las cosas no suceden si no le pones ganas. Las cosas no suceden si no te paras más temprano. Siempre pongo este ejemplo sobre todo, y es el ejemplo del maratón, ¿no? El que gana el maratón, históricamente comprobado, siempre son los que más ganas le ponen, son los que más duro entrenan, son los que menos se van de fiesta, son los que menos alcohol beben, son los que no fuman, son los que más se cuidan la alimentación, son los que hacen todas estas cosas mal llamadas sacrificio para poder llegar a ganar el maratón. No es casualidad que ese día se levantaron, no pusieron las horas, no le pusieron las ganas, no pusieron el entrenamiento y ese día se levantaron, salieron corriendo y ganaron el maratón. No, no sucede así. No sucede. Por eso es que si quieres alcanzar esas cosas, tienes que poner el sacrificio. Si quieres llegar, ponle huevos, ponle ganas, ponle entusiasmo, porque es la única manera de llegar. Trabaja fuerte e inteligente y te darás cuenta que solo por poner 1 hora más por semana
hacia ese objetivo que quieres lograr, estarás poniendo 5 horas a la semana. 5 horas a la semana multiplicado por 4 semanas son 20 horas a la semana adicionales que le estás poniendo a ese nuevo objetivo. Naturalmente va a suceder sí o sí. Te vas a acordar de mí. Deja tus comentarios abajo en la caja de comentarios donde quiera que estés acerca de este tema. Si tienes preguntas o dudas que quieras que respondamos en un próximo episodio de Ponle Huevos, déjalos abajo. Y acuérdate, como siempre te digo, no solamente compartas los memes, los chistes, todas esas cosas que comparten ustedes a través del WhatsApp. Copia este link copia el link o el enlace de este episodio, sea por YouTube, sea por Spotify, sea por Apple, y compárteselo a alguien a quien creas que le puedas dar algo a cambio, o que le puedas dar algo que le funcione para el resto de sus días, o que le puedas dar algo a alguien que creas que puede impactar su vida de forma positiva, como con el favor de Dios lo haya hecho contigo. Les mando un beso grande a todas esas personas que se conectaron con nosotros. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Ponle Huevos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.